Hola amigos de YouTube y suscriptores, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bueno, hoy vamos a ver algo que me han preguntado por mucho tiempo y es, profesor, ¿cómo se arregla o qué es lo que se le daña a los radios Ford Fiesta? Bueno, hoy vamos a trabajar con los modelos 2011 a 2014 y han llegado unos modelos nuevos también con daños muy parecidos, muy recurrentes, pero hoy vamos a explicar el que aparece en la gráfica, que es el más común. Desafortunadamente, la información que aparece en Internet es muy inconclusa, incompleta y de pronto un poco arriesgada. Por eso he tomado la decisión de hacer este curso. Lo hago de forma práctica, sencilla, como todos saben ustedes, que me he caracterizado de ser lo más simple posible, lo más sencillo para transmitir el conocimiento. Entonces, no siendo más, iniciemos. Aquí vemos en la gráfica, en la imagen, una tarjeta de un radio Ford Fiesta. Todos saben que el radio Ford Fiesta, esta tarjeta, bueno, los relacionados con el tema, mis colegas, los técnicos, amigos que me siguen en YouTube, que están empezando en el mundo de las reparaciones, se han encontrado con este daño. Esta tarjeta pertenece al módulo al que está detrás de la pantalla, de la que mostramos inicialmente. Se baja esa cajita y en esa cajita está esta tarjeta donde está el CD y está esta tarjeta principal. En YouTube encontramos pues algunas soluciones que no es mi objetivo criticarlas, pero sí podemos aclarar que no son las más técnicas, ya que están colocando una resistencia en el circuito, haciendo un puente para que funcione y de verdad que funciona, pero no es la forma correcta de repararlo. Hoy vamos a explicar por qué no se debe hacer, no sería lo conveniente. Reitero, no es mi objetivo criticar. El que quiera hacerlo está libre de hacerlo. Cada cual es dueño de sus decisiones. Simplemente estoy dando los pros y los contra y las razones técnicas, el por qué no se debe hacer. Bueno, entonces esta tarjeta vamos a abrir aquí nuestro lápiz y vamos a encontrar que aquí hay una etapa que señalo con un círculo, la regulación, la amplificación y el espacio que nos compete para trabajar sería esta parte de aquí. Cuando el radio for fiesta normalmente genera unos ruidos, unos chasquidos, unos golpeteos en los parlantes, es seña, es muestra de que ya empieza a molestar y que se va a dañar. Por lo general empieza con ruidos molestos, luego se bloquea el sonido y se puede quedar 1, 2, 3 días así, luego solito vuelve y empieza y se empieza a repetir el síntoma hasta que ya el radio definitivamente no vuelve a funcionar. Entonces muchos empiezan a cambiar los integrados, en este caso este de salida, otras veces cambian este, empiezan a retocar soldaduras y a dar un poco de vueltas en la tarjeta, no resolviendo el problema de raíz. Y está obviamente el de la famosa resistencia, que se coloca detrás de esta tarjeta y se da una solución un poco antitécnica, pero que a muchos les ha funcionado. Bueno, sigamos entonces. Para hacer una reparación correcta, nos vamos a centrar al tener unas buenas herramientas, ya que el daño específico, óigame bien, el daño específico de estos radios for fiesta se encuentra en este regulador que está aquí. Es un regulador de 1.8 voltios. Es un regulador que es de superficie. Para trabajarlo hay que tener experiencia soldando y desoldando. Empíricamente no sugiero, no recomiendo que alguien lo cambie, ya que este integrado hay que tener, como les comenté, experiencia y es bajo su riesgo el que quiera cambiarlo para repararlo. Cuando hablo de cambiar es porque no se daña realmente, sino que hay que desmontarlo y volverlo a colocar, ya que por el calor que se produce en la tarjeta, las temperaturas altas que maneja este tipo de radios, las soldaduras se cristalizan, pierden su conductividad y hace el efecto que hemos mencionado, ruido, chasquidos y se aísla totalmente el radio.
Entonces, realmente se necesita estar calificado, ser competente para hacer este cambio. No es bueno que una persona que no tenga experiencia haga este trabajo porque lo puede dañar más. Entonces, para poder hacer el cambio se necesitan ciertas herramientas como por ejemplo una estación de calor. La estación de calor yo recomiendo para hacer este trabajo la coloquen en 380 o 390 grados. Obviamente si tienen una estación de calor como la que aparece aquí, es la que yo manejo, aparece aquí esa información, grados centígrados. Esta estación de calor tiene este cautín auxiliar que se gradúa con este controlador y su temperatura está acá. Es un muy buen equipo, así que no necesariamente tiene que ser ese, pero que sea una estación de calor con sus diferentes boquillas. Esas boquillas pues hay que utilizarlas acorde al tamaño del integrado, pero usted puede usar cualquiera de las que están ahí. Ahora necesitaremos también una lupa de banco con iluminación. Es importante porque el regulador, el integradito regulador en cuestión, y no solamente el integrado, sino hoy por la electrónica y la tecnología como avanza, casi todos los componentes son diminutos, son muy pequeños. Entonces se hace necesario armarnos de una muy buena lupa con luz LED, una luz blanca, y poder tener más control sobre lo que se está haciendo. Sobra decir que se necesitan pinzas de agarre para poder trabajar. Hay otras cosas que pues no las voy a mencionar 100% porque el técnico que trabaja esto ya sabe que necesita su cautín, necesita su soldadura, necesita su pomada, necesita su flux, la mecha de soldadora, etcétera, etcétera. Entonces, más o menos, estas son las herramientas básicas para poder hacer ese cambio. Aquí tenemos la tarjeta aumentada y esta es el integradito regulador con esa especificación que aparece ahí, JHX. Tenga en cuenta que eso tiene su lado, entonces a la hora de cambiar, tienen que colocarlo así mismo, mirándolo desde esa perspectiva que la tengo allá. Este integradito tiene tres contactos realmente. Este lado de aquí, la pata de la mitad y la patica de acá. Serían esos tres. Vamos a verlo más claro porque en este ejemplo que tengo es un trabajo que se le hizo a un cliente. Se desmontó el integrado y quedó así. Aquí está. Realmente como ven solamente son tres contactos. Los voy a señalar aquí. Sería este y este, que es este mismo. Esto hace contacto. Estos serían los tres contactos. Los demás puntos son agarres. Si se fijan bien están prácticamente en el aire. Son solo agarres. Muchas veces cuando se desolda se puede levantar uno de estos, ¿sí? Pero no se preocupe porque esos no hacen contacto. Lo importante son estos tres. Con la experiencia pues podrán dominar el fino arte de soldar y soldar este tipo de componentes de superficie y no habrá ningún problema. En un video que voy a mostrar a continuación, que es una tarjeta de prueba, de muestra, de ejercicios, pues ya esta parte está un poco deteriorada y pues no va a quedar perfecta. Esta que muestro es de un cliente y por lo tanto, pues como no es la tarjeta de prueba, como pueden ver, se quitó el regulador y quedó intacto el circuito. Así es montado y así es desmontado. Creo que es claro. Con el seguimiento que les voy a mostrar, vamos a borrar un momentico. Vamos a borrar aquí para que nos quede más claro. Correcto. Listo. Si hacemos un seguimiento con los tres puntos que les dije, este que está aquí primerito, viene aquí, se mete por aquí, da la vuelta y llega aquí. Ese sería el primer contacto. Este que está aquí, da la vuelta, llega aquí. Esto
transmite, hace un puente, es como una especie de bobina. Y llega aquí a la mitad, pasa por debajo y termina aquí. Y por último el otro contacto, que es este, da la vuelta, se mete aquí y viene acá. Entonces, como ven, hay tres contactos, porque el regulador realmente necesita, vamos a dibujarlo así, tres piecitas. Vamos a dibujar tres paticas. Tiene un in, tiene un out y tiene un pin de control. Vamos a poner aquí pin de control, que es el que me establece qué voltaje sale. Entonces, me dirán, profe, pero no tiene la misma forma. Bueno, les estoy diciendo que el integrado solo funciona con tres pines, los otros son agarres, entonces a eso, por eso lo dibujo de esta forma. Pueden estar entrando más o menos 5 voltios. Este out que es salida, esta out de salida, me puede estar sacando lo que necesitamos, que en este caso es 1.8 voltios. Y este me controla ese voltaje de salida, lo que llamamos en electrónica el ADJ, el ajuste. Bueno, entonces en YouTube aparecen unos vídeos donde te sugieren por el otro lado de esta tarjeta colocar una resistencia. Entonces, al hacer un puente se está haciendo esto. Y este sería la entrada. Este de acá sería la salida, el out. Y este sería el ajuste. Entonces, lo que están haciendo es que me están puenteando el pin 5 con el pin, perdón, el pin de entrada 5 voltios con el pin de salida. Y lo que está entrando a este procesador de aquí son 5, en vez de 1.8 son 5 voltios, porque estás haciendo un puente. Es decir, se está haciendo esto por el otro lado. Esto se hace por el otro lado. Por esa razón no recomiendo hacer el puente. Sí va a solucionar, claro, porque parece ser, por los testimonios que he leído, que a muchos les ha funcionado 1 mes, 2 meses, 5 meses. Otros escribieron, no, se me apagó, ya no se pudo reparar, se dañó totalmente. Y es porque, pues pongámosle lógica, si esto trabaja con 1.8 y le van a entrar 5, muy probablemente se va a dañar. Tarde o temprano se va a dañar. Y pues con sentido común uno debe reparar las cosas como vienen, como se diseñó originalmente. Sin embargo, el que decida seguir colocando la resistencia, vuelvo y reitero, no es mi propósito hablar mal ni deteriorar el trabajo de otros. Simplemente es mi opinión personal, no es la reparación técnica que debería ser. Sin embargo, usted es libre de hacerlo porque pues cada quien puede y debe hacer con sus aparatos lo que bien desea. De hecho, para eso son suyos. Entonces, aquí está. No es ciencia, no hay ningún software, no hay que hacer nada más. Sencillamente es ese regulador que sus soldaduras, como ven, son muy pequeñitas y se cristaliza. Ni siquiera se daña el regulador. Simplemente hay que desoldarlo y volverlo a soldar. No sirve recalentarlo, porque muchos me dirán, profe, ¿y qué pasa si yo le pongo encima la pistola de calor para que vuelva a tocar los puntos? No, no va a servir, porque cuando hablamos de soldadura cristalizada, es que se ha calentado con el tiempo y ha perdido conductividad. Entonces, si usted la recalienta, puede que medio vuelva a hacer contacto, pero eso no le va a durar a los 2 días, al otro día, a los 4 o 5 días. Va a volver con el mismo problema. Entonces, no tiene sentido reparar algo que no va a durar. Entonces, se quita, se le pone con mechita de soldadura, se limpia y ya usted lo vuelve a pegar. Puede ser con soldadura líquida, puede ser volviendo a impregnar de soldadura. Y en el video corto que voy a mostrar, vamos a ver cómo se hace. Vuelvo y reitero, es con una tarjeta de prueba, donde ya se han quitado, se ha puesto varias veces el integrado para hacer muestras.
Entonces, no siendo más, sigamos. Aquí tenemos, entonces, en nuestro video, vamos a usar algo que llama flux, aquí en mi país, flux, que es como un líquido para ayudar a que la soldadura se diluya mejor. Le impregnamos el circuito y vamos a usar la famosa pistola de calor o estación de calor. Nos estamos ayudando con unas pincitas, las que mostré en las gráficas, 380, 390 grados centígrados y el integrado es retirado. Como ven, pues no hay ningún problema en retirarlo. Esta pieza que está aquí. Y luego voy a usar la mecha de soldadora, ¿sí? Para retirar los excesos de soldadura. Y de esa forma va a quedar mucho mejor, más fácil de soldar. Esa es la idea. Vuelvo y reitero, esta es una tarjeta de prueba. No es de ningún cliente. Ya está muy fracturada, muy lastimada. Entonces, por eso no se ve muy bien el punto. Esta tarjeta, recuerden, es de prueba. No, no es una tarjeta de cliente. Vamos a ver cómo ahí salió ya el integradito. Y vamos a quitar esa soldadura y a la vez impregnarla de nueva soldadura. La mecha que se colocó estaba ya con bastante soldadura. Usé buen flux y ya quedó impregnado. Limpiamos y procedemos a colocarlo. Una vez puesto, asentamos el integradito. Ahí ya se puede usar la técnica de soldadura líquida o sencillamente lo que yo usé ahí. Impregné de soldadura el circuito. Voy a levantarlo para que quede más claro. Ahí se ve en la posición correcta hay que colocarlo. Centramos y vamos a colocar la pistola de calor un suficiente tiempo para que se pegue momentáneamente y ya podamos quitar la pinza de agarre y podamos hacerle presión para luego volver a pegar, hacerle fuerza y volver a pegar. De esta forma, pues, un video corto demostrativo de cómo se debe hacer. Entonces, esta es la tarjeta de prueba, ¿sí? Está un poco ya deteriorada, pero es debido a eso. Este integradito se ha sacado muchas veces, pero es una forma como que de mostrarle cómo se va a hacer. Luego vamos a ver una tarjeta ya de cliente y vemos las dos formas. Ahí están. Aquí está cuando se quita, quedan completa. La idea es que quede completo el circuito y esta es ya una vez puesta nuevamente. Entonces espero les guste el video. Mi academia, mi local comercial, mi sede está aquí en Cali, Colombia, donde prestamos el servicio para los radios Ford, Fiesta, los radios Kia, Toyota, etcétera, etcétera, radios originales. Tengo el servicio autorizado de los amplificadores Sound Digital. Son unos amplificadores brasileños muy buenos, muy interesantes. Y este es el local donde nosotros prestamos ese servicio. También tenemos el servicio de la academia, cursos virtuales y cursos presenciales, interesantes para que las personas que ven este video y están aquí en Colombia, en Cali, y tengan deseo de estudiar, pues no lo dudes, llámenos a nuestras líneas telefónicas o los que quieran reparar sus equipos, tenemos el gusto de atenderlos. Les dejo por último un intro de los cursos de la Academia System Car Audio. Entonces, no siendo más, bienvenidos.